La forma correcta, la cual nosotros debemos de utilizar para poder hacer la representación adecuada y no se vea desproporcionada, debemos de ¿qué? Ocupar un factor de reducción y esto va a estar en función de la inclinación. Si la inclinación que yo le di y que manejé que fuera de 30 grados, entonces para restarle o para que se vea con una profundidad proporcionada, esta distancia tiene que estar a 1/3 de la distancia original. ¿Qué significa? Si esta distancia equivale a 2 metros, entonces tengo que buscar 1/3 de esos 2 metros. Y entonces tomo la medida, hago el cálculo de la distancia de 1/3, en este caso de 2 unidades, de 2 metros, y considero y tomo la distancia correcta. Entonces, una vez que mido o que tomo la consideración de la distancia que debe de ser de 1/3, entonces le voy a remarcar con una intensidad mayor y entonces ya la profundidad ya es de manera correcta. Mido la distancia, esta profundidad, 2, tomo la altura, que en este caso es de 2, obviamente 2 en relación a la reducción que yo le di de 1/3, la altura de 2, 2 y 2. Esta distancia también, recuerden, como se ve en la parte posterior, tiene que estar con línea de proyección. Entonces simplemente voy a remarcar con un lápiz intenso lo que en realidad se debe de ver. Entonces esta línea es con una calidad intensa, igual que esta línea. Esta línea también se tiene que resaltar la cara inferior de la figura. Entonces, así es como yo debo de marcar la intensidad del exterior de la figura. Esta figura en realidad así es como debe de quedar de manera proporcionada, de manera proporcional, de acuerdo a la distancia de la inclinación que le di. Entonces, la parte posterior, en teoría, ya no debe de quedar. Lo mismo sucede cuando tengo la otra inclinación. Ahora, esta inclinación que yo le di la primera fue de 30 grados. La siguiente va a ser con una inclinación, ¿a cuánto? A 45 grados. Esta cara, la principal, se conserva como la tenía yo al principio. Horizontal y vertical a lo que es 90 grados, líneas horizontales y verticales. Igual aquí, esta cara es principal, esta cara se ve horizontal y vertical. La profundidad, que son los otros 2 metros, es con una inclinación a 45 grados. Esta distancia de este punto hacia acá equivale a 2 unidades, equivale a 2 metros, a 2 centímetros, o a lo que yo vaya a considerar en cuanto a la distancia. Tomo la altura, 2 metros, y bajo en este caso la línea de proyección y 2 metros. De igual forma, para que la figura esté de manera correcta, de manera proporcional, debo de buscar una inclinación. Esta inclinación es a la distancia, si yo estoy considerando que es una distancia de 45 grados, la distancia real o la inclinación que debe ser es a 1/2. Esto es, voy a buscar la mitad de esta distancia real. Entonces, busco el factor, en este caso de profundidad, que es de 1/2, hago el cálculo de la distancia, que es de, en este caso, 2 metros, vendría siendo 1 metro, y tomo el punto. Una vez que tomo el punto, hago la consideración igual, busco la línea de proyección, y le doy la calidad en cuanto a la profundidad correcta o real de la figura. Así es como voy a contemplar que la cara principal junto con la profundidad esté de manera correcta por la distancia. Y entonces 45 grados la profundidad en cuanto a inclinación, la distancia en cuanto al factor de reducción es a la mitad. Lo mismo va a pasar cuando yo la inclinación se la pueda yo definir a 60 grados. Esta inclinación de 60 grados va a estar ¿en qué? En función también a la distancia. Si es de 60 grados, el factor de reducción es a 2/3. Esos 2/3 va a estar en valor a la distancia. Entonces, de igual forma, si yo sé que la distancia
de este punto a este punto equivale a 2 unidades, equivale a 2 metros, entonces el factor de reducción es a 2/3. Hago el cálculo, ¿cuánto es 2/3 de 2 unidades? Y tomo la distancia real en cuanto a la proporción que debe de ser. Entonces, tomo la distancia, hago la medida, la tomo y hago la representación. Aquí es muy importante las calidades de línea, cuál debe de ser. Entonces, el exterior o la línea que va a determinar la calidad y la forma principal de mi cubo, la voy a realizar con el lápiz 5B. Cuando se trata de la profundidad y lo que es la línea de proyección, va a ser con el lápiz 5H. Y cuando le doy la cara principal o elementos secundarios, se lo voy a dar con el lápiz HB. Se tiene que notar la representación de los 3 elementos principales. Entonces, simplemente para confirmar, en lo que es la proyección caballera, cuando se trata de una inclinación de 30 grados, la profundidad, en este caso el factor que debo de manejar como reducción, 1/3. Cuando se trata de 45 grados, la reducción, 1/2. Y cuando se trata de 60 grados, es a 2/3. Yo voy a considerar que la representación puede ser la de 30, 45, 60. Eso es independiente. Lo único que tengo que manejar para que esté proporcionada la figura tiene que estar al factor de acuerdo a la inclinación. Así es como voy a hacer yo la representación de lo que es la proyección caballera.